Desde la cátedra de anatomía vamos a hacer un repaso sobre la anatomía clínica del corazón, el principal órgano del sistema circulatorio cuya importancia nunca se puede dejar de lado. Su nombre en latín es cor, pero antiguamente provenía del sánscrito hirt o heort, muy parecido a su denominación en inglés, que significaba el que salta adentro del pecho, es decir, que ya rápidamente se sabía que era un órgano móvil. En su forma, nosotros clásicamente se ha dividido en tres caras: una cara anterior, una cara inferior y una cara lateral izquierda, o simplemente lateral. Ahora la nómina anatómica internacional incluye otra cara, que es la cara lateral o pulmonar derecha, pero nosotros estaba incluido dentro de la anterior en la clasificación clínica, y hoy todavía se sigue hablando de infartos en tres caras: en la cara anterior, en la cara lateral, entendiéndose como lateral izquierda, y en la cara inferior o base. Su forma remite vagamente, entonces, hablando de anatomía clínica, a una pirámide triangular. Tiene una base que es posterior, que son las aurículas, y su vértice está dirigido hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda, más o menos a una línea que llega en la punta del corazón a la línea hemiclavicular del lado izquierdo. ¿Cómo está dividido el corazón? Superficialmente y profundamente, el corazón tiene 4 cámaras. 2 cámaras son posteriores, que son las aurículas, mientras que 2 cámaras son anteriores, que son los ventrículos. Tenemos un ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que nos queda levemente hacia atrás. Están macroscópicamente diferenciados por delante por una línea. Esa línea va a corresponder profundamente al tabique. Y entonces tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. Repasemos brevemente cuáles son cada uno de ellos. Hacia atrás vamos a tener la aurícula derecha, que en realidad está compuesta de 2 partes. Una parte que constituye la orejuela o auriculilla derecha y la aurícula derecha propiamente dicha. La aurícula derecha tiene un eje mayor vertical y está como si fuera una simple dilatación entre el orificio de la vena cava superior y el orificio de la vena cava inferior. Esa aurícula derecha se le describen clásicamente 6 caras. La que estamos viendo ahora es la cara externa o lateral. Luego tiene una cara posterior, que va a tener, entre otras cosas, lo que se denomina el sulcus terminalis o cresta terminal, que es la diferencia entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y que en profundidad se corresponde con el tabique interauricular. Y que si nosotros la vemos por dentro vamos a poder ver las otras caras. Y así vamos a tener la cara interna, en la cual se observa la obliteración del orificio interauricular que existe en la vida intrauterina, la fosa oval. Recordemos que hacia arriba teníamos el orificio de la vena
cava superior más la orejuela o auriculilla derecha, y hacia abajo tenemos el orificio de la vena cava inferior y otro acá que es el orificio del seno coronario. Y en la cara anterior presenta un gran orificio cerrado por una válvula que tiene 3 valvas, que es el orificio auriculoventricular derecho cerrada por la válvula tricuspidia. Vamos a poner a mostrar todo de nuevo. La aurícula derecha se va a continuar con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho a su vez va a tener las mismas caras que tiene el corazón. Su pared es levemente fina, es decir, comparándola con las paredes del ventrículo derecho. Y en su interior vamos a encontrar ¿qué cosas? Fisiológicamente está separado por la banda moderadora en 2 partes, así, desde el ápex del ventrículo derecho hasta la parte alta del orificio auriculoventricular derecho, en 2 partes, una cámara de entrada y una cámara o tracto de salida. Ese tracto de salida tiene imaginariamente un orificio grande acá y un orificio pequeño acá, que corresponde al orificio de la arteria pulmonar, cerrada por la válvula sigmoidea pulmonar, y las paredes poco a poco se van obstruyendo, se van haciendo cada vez más finas. Si nosotros tenemos un orificio en nuestra vida diaria que tiene un orificio grande, un orificio pequeño y las paredes que poco a poco se van reduciendo, nosotros le llamaríamos un embudo. En español queda un poco feo, entonces lo llamamos en latín. Se llama el infundibulum de la arteria pulmonar, que es lo mismo. Infundibulum significa embudo. En las paredes del ventrículo nosotros tenemos a su vez una serie de elementos que son importantes, ¿sí? Esos elementos lo constituyen a veces estas estructuras que se denominan las cuerdas tendinosas y existen de primero, de segundo y de tercer orden. Esas cuerdas tendinosas van a ser desde meros refuerzos de la cavidad ventricular hasta las de primer orden, que son estas, son los músculos papilares. Esos músculos papilares son los que a su vez van a ocasionar la salida de unas cuerdas fibrosas ya no musculares, que son tendinosas, que van a terminar en cada una de las valvas de la válvula tricúspide o auriculoventricular derecha. La válvula auriculoventricular derecha tiene 3 valvas, que son más o menos los mismos a las que tenemos en las caras cardíacas, es decir, tiene una valva anterior, tiene una valva septal o interna y una valva posterior. Cada una de ellas tiene su propio músculo papilar que se desprende de cada una de esas caras, es decir, de la septal va a salir el pilar interno y ese pilar va a dar lugar a la valva interna y así sucesivamente. Recordemos que hacia arriba teníamos el tracto de salida de la arteria pulmonar cerrada por la válvula sigmoidea pulmonar. Algo similar va a pasar en el otro lado. La aurícula derecha y el ventrículo derecho corresponden fisiológicamente al corazón derecho, encargado de la pequeña circulación, es decir, de recibir la sangre del resto del cuerpo y enviarla a los pulmones. Una vez que viene de los pulmones, va a ser el circuito del corazón izquierdo. Y en el circuito del corazón izquierdo vamos a tener, vemos la cara posterior del corazón, la vamos a tener a la aurícula izquierda, y esa aurícula izquierda, fíjense, no es como la anterior que tenía un eje mayor
vertical, sino que esta va a tener un eje mayor horizontal. Es una aurícula ubicada media y posterior. En la cara posterior de la aurícula izquierda se encuentra el receso de Haller, fondo de saco de Haller pericárdico, que tiene mucha importancia clínica porque detrás de ella va a pasar el esófago. Entonces, si nosotros queremos tener un excelente ecocardiograma del corazón, lo vamos a poner a través de una sonda esofágica. Lo mismo si lo queremos escuchar o si le queremos hacer hasta un electrocardiograma. La ecocardiografía transesofágica es muy linda y da unas imágenes mucho mejores que por delante, que lo hace artefactos, los huesos y los cartílagos que nosotros tenemos. Entonces, esta zona de la cara posterior es la que se relaciona con la cara anterior del esófago. Recordemos que hemos dicho que el eje mayor es horizontal de la aurícula izquierda y vamos a mostrar la cara posterior. Si la sacamos, nos va a quedar. En las caras laterales ustedes están viendo los orificios de las venas pulmonares, ¿sí? En este caso, las derechas. Entonces tengo una cara lateral derecha y una cara lateral izquierda. Aunque las englobamos a todos porque está en la parte más posterior dentro de la cara posterior, y reservamos la cara interna de la aurícula izquierda a esta parte que configura el tabique interauricular. También tenemos una auriculilla o orejuela que, como ven, avanza sobre la arteria pulmonar, ¿sí? La orejuela derecha avanza sobre la arteria pulmonar, es decir, la arteria del ventrículo izquierdo, y la orejuela derecha avanza sobre la arteria aorta, que es la arteria del ventrículo izquierdo, porque se entrecruzan en su salida. Y en su cara anterior, fíjense, presenta de nuevo el orificio aurículo-ventricular izquierdo. Ese orificio aurículo-ventricular izquierdo está cerrado por la válvula aurículo-ventricular izquierda o válvula bicúspide o válvula mitral. Se denomina así porque tiene dos valvas, una valva anterior o mayor y una valva posterior o menor. Esa valva, ambas valvas van a formar la válvula aurículo-ventricular izquierda y se va a unir y va a continuar el flujo hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, que presenta las mismas trabéculas de primero, segundo y tercer orden que presenta el ventrículo derecho. Su pared es mucho más gruesa que la del ventrículo izquierdo y también presenta los músculos papilares o pilares, ¿sí? Un pilar anterior y un pilar posterior, que van a dar lugar a las cuerdas tendinosas que van a dirigir a cada una de las valvas de la bicúspide. El ápex del corazón está dado fundamentalmente por el ventrículo izquierdo. Las cuatro válvulas se insertaban en una zona que se creía eléctricamente hermética, aunque ya no sabemos que es así, configurando lo que se denominaba el esqueleto fibroso del corazón. Es decir, que era la unión de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, más la tricúspide y la bicúspide. Sabemos que ya no es así, se llama simplemente zonas fibrosas del corazón, ya no la denominamos esqueleto y ya sabemos que no es completamente hermética su diferencia. Tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho están separados
funcionalmente en dos cámaras. Una cámara de entrada y una cámara de salida. Pero acá no tenemos la configuración que teníamos en el ventrículo derecho sobre un verdadero infundibulum o cono arterial. Esperemos que esto les haya dado un repaso para estudiar ahora la clínica del corazón. Buenas tardes.